Bueno, en esta segunda parte entra otro protagonista, el paciente, el rol del paciente cuando hablamos de calidad de la medicina. Le pedimos a Cecilia Arte Borda y que me está faltando, es Jorge Kian, que está aquí, que nos contaran un poco desde su experiencia, desde su diferente visión de su especialidad, cómo veían esta relación, este vínculo, y por supuesto también va a estar la voz de los pacientes directamente, con representantes de 3 asociaciones: Asociación de Enfermedades Lisosomales, la Asociación de Enfermedades Raras y la Asociación de Pacientes con Psoriasis. Así que bueno, empezamos. Horacio. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero decirles que para mí es una experiencia distinta y la quiero aprovechar, el de tener la posibilidad de interactuar con usuarios. Normalmente uno tiene la posibilidad de interactuar con colegas y en realidad lo que yo traje hoy no es una conferencia magistral y quizá hasta pueda parecer inconexa una placa sobre la otra. Yo desafío o les propongo jugar a darle conexión a cada una de las placas y a generar o a brindar una serie de insumos que obviamente no son todos, pero que tienen mucho que ver, por lo menos desde mi punto de vista, con la calidad de la atención. Por eso, cuando armamos la presentación, no dudamos en colocar el eslogan de la Convención Médica, es decir, Uruguay necesita medicina de calidad, discutámoslo. Bueno, yo lo que traigo acá son cosas para discutir. Entonces vamos a la primera, y en la primera lo que yo me planteaba es, qué interesante sería que la calidad de la prestación médica, de la asistencia médica, resultara de un equilibrio, ¿verdad?, entre lo que ponen en una balanza los usuarios del sistema y lo que ponen o ponemos en una balanza los médicos. No sería sencillo, obviamente, pero bien, capaz que hablando, conversando, llevándola, podríamos llegar a calibrar esas pesitas positivas o negativas que podemos poner a cada uno de los lados de la balanza y lograr entonces, entre ambos, usuarios y médicos, una medicina de mejor calidad que dé satisfacción a todos. Pero la verdad es que hay una noticia adicional, que yo no digo que sea mala, pero que es adicional, y es que en esto no estamos solos. Y tanto no estamos solos que hay una serie de factores, aquí puse algunos, que también tienen un arsenal de pesitas y que las van colocando en uno u otro de los platos de la balanza o en ambos a la vez y que condicionan significativamente la calidad de las prestaciones y de la calidad de ese vínculo médico-usuario que se puede dar. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es de que en esto no estamos solos y de que más allá de lo que podamos lograr médicos y usuarios, tenemos que tener en cuenta cómo tenemos que actuar como médicos y como usuarios sobre todos los otros sistemas que están poniendo pesitas en esa balanza que nosotros queremos mantener equilibrada. Acá yo puse algunos ejemplos, pero obvio que existen mucho más, como por ejemplo el propio sistema sanitario, cómo está armado, qué nos propone, ¿no? Las empresas de salud que nos exigen determinada forma de actuar, que nos ponen determinado marco, ¿verdad?, que tienen a veces que lidiar por su situación económica o su visión con determinados objetivos. Obviamente que la industria es un elemento que nos condiciona muchísimo. Ustedes, si vieron algo del coloquio que se está realizando en el Colegio Médico sobre la industria y la influencia sobre el ejercicio de la medicina, se pueden llegar a espantar. El que no se había espantado antes, se espanta de golpe.
Y también la economía, porque, a ver, si los recursos económicos fueran infinitos, no existirían los contadores, pero está lleno de contadores. Está lleno de contadores porque estamos acotados por la economía y podemos dedicarle a esto una parte, porque otra parte hay que dedicarle a la educación, hay que dedicarle al trabajo, que también tiene que ver con la salud. Bueno, ni que hablar del acceso a la información. Yo cuando me llamó medio sobre la hora Alfredo dije, bueno, invento algo, porque como los médicos decimos, siempre tenemos esa posibilidad, yo invento. Sí, pero ahí tenemos un problema nuevo, que es que no podemos inventar mucho para los usuarios entran a Google y nos descubren. Eso también es un elemento importante, la horizontalización de la información y cómo participa el usuario activamente en esa prestación que nosotros pretendemos dar. Y la mediatización de la medicina. La medicina y la salud se ha transformado ya en un bien de consumo más que en un derecho. Ya la gente va a comprar salud y la exigencia del usuario ha cambiado. Ahora, no ha cambiado solamente por eso. Vamos a ver algunas cosas del marco actual. Muchos de ustedes que están acá, capaz que todos, han visto muchas veces estas cosas. Pero yo quiero darle un repaso porque tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en un país que ha realizado ya la transición epidemiológica. ¿Qué significa eso? Y bueno, significa que a diferencia de otros países, las causas de enfermedad y de muerte, por el aumento de la expectativa de vida, por el desarrollo, etcétera, etcétera, no son enfermedades agudas, sino que son enfermedades crónicas. Cáncer, enfermedades crónicas, etcétera. Y esto asociado a la pirámide poblacional que tiene el Uruguay, fíjense, esta es la de España, con una población con una expectativa altísima de vida, hace que tengamos la posibilidad de encontrarnos con enfermedades que otros países no tienen. Fíjense lo que es la pirámide poblacional de Afganistán, sí. Una expectativa de vida de 40 años, y ay, ¿qué le interesa a alguien la diabetes, la hipertensión, los dolores lumbares? No llegan a tenerlos, se mueren antes. Pero en la medida que va aumentando la expectativa de vida, obviamente que lo que nosotros tenemos que ofrecer a esa población es un sistema sanitario que atienda a esas características con un modelo que no es el mismo para aplicar con esta pirámide poblacional y con un sistema médico y un médico con capacidades, con un paciente muy distinto que requiere un cuidado diferente, un cuidado a la medida, un cuidado que requiere de un conocimiento a lo largo del tiempo para ir ajustando, ¿verdad?, la perillita a la medida del paciente. Entonces esto es importante tenerlo porque condiciona qué tipo de medicina precisamos para acá, para Uruguay, que no, seguramente no es la misma que la que se precisa para Afganistán. También hay otros elementos del marco actual que es el avance tecnológico. Nosotros el avance tecnológico tendemos a verlo, y es humano, como un elemento que nos proporciona muchas cosas, muchas soluciones, muchas respuestas, muchas cosas para hacer. Ahora, también hay que tener en cuenta lo que generó y lo que genera el avance tecnológico, ¿verdad? Esto en realidad no viene de ahora, ya viene después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, los años 60, donde la superespecialización, el avance tecnológico, bueno, empezaron a generar mayores posibilidades de cosas para hacer, pero eso también empezó a fragmentar a la persona, ¿verdad? A generar pedacitos de persona. Y empezaron a aparecer los ólogos, y empezaron a aparecer los aparatos, y entonces eso hizo desaparecer la figura del médico de referencia, de mi médico, del médico general, que quedó por allí perdido, dejó de tener importancia académica, desapareció de las universidades, ¿verdad? Pero además eso se vio reflejado en un aumento de los costos que el sistema generaba, que, como si fuera poco, generó insatisfacción en el sistema de salud y un reclamo social, que está bien documentado si se va a leer literatura de los años 60, por allí, donde reflotó la figura del médico general en Europa, en Estados Unidos, en México, después en el mundo. Entonces, medicina de calidad, a veces uno plantea, hay que tomar decisiones costo efectivas. Y cuando uno habla de costos, enseguida le viene a la cabeza el signo de pesos. Y está bien. Pero ojo,
Porque el tema de costos no solamente tiene que ver con el dinero, también tiene que ver el costo que podemos generar sobre el usuario si nosotros tomamos decisiones que no son costo efectivas. No es una cuestión de aplicar medicina barata porque no nos falta dinero, sino que es una cuestión de tomar una decisión que ni le dé de menos, ni tampoco, que a veces es mucho peor, le dé de más. En realidad, la toma de decisiones costo efectivas aumenta la calidad de atención. Y en esto, por poner un ejemplo, me voy a respaldar en una plaquita que me gusta mucho mostrar, que está publicada en JAMA. Bueno, para los médicos JAMA es una revista conocida y usuarios tal vez la conozcan, pero si no le transmito que es una de las 2 o 3 revistas más prestigiosas del mundo. Y este artículo que salió publicado en JAMA en 1999, hoy debe ser peor, establece, en realidad se denomina este artículo Camino hacia la iatrogenia, Camino hacia la iatrogenia, y dice que como cada vez hay más atención médica, cada vez se generan más diagnósticos y más tratamientos. Por lo tanto, hay más cosas para hacer. Al haber más cosas para hacer, existe más complejidad, existe más distracción, existe más margen de error, y eso lleva a que se produzcan sobrediagnósticos y pseudoenfermedades. ¿Qué es un sobrediagnóstico? Es un diagnóstico de algo que no iba a pasar nada si no se diagnosticaba. No iba a pasar nada si no se diagnosticaba. Pero como nosotros tenemos elementos tecnológicos que nos permiten encontrar esto mucho tiempo antes o cuando no se veía, lo encontramos, lo diagnosticamos y le metemos. Y después, también, investigando, al final encuentra uno lo que no existe. ¿Verdad? Y por otro lado, la disminución de los umbrales de tratamiento. Cuando yo me recibí en la Facultad de Medicina, 1,20 de glicemia era normal. Hoy andamos por 1. Yo no sé si eso es, no quiero poner en duda el comité de expertos y los estudios que han definido eso, aunque hay evidencia científica de que parece que empezar con una diabetes cuando es 1, lo que sí es casi seguro de que en la medida que vamos bajando los umbrales de tratamiento, hay más hipertensos, hay más diabéticos y cada vez hay más enfermos. En realidad va a ser muy difícil no encontrar a una persona enferma. Y a veces uno tiene que presentarse y preguntarse, ¿pero y esto mejora la calidad de las personas o la economía de la gente que vende las cosas para tratar esto? ¿No? Es interesante tener en cuenta entonces que a veces más tecnología, más cosas para hacer, más, no es como a veces nos enseñaron en la facultad, lo que abunda no daña. Acá en la medicina lo que abunda puede dañar y mucho, y mucho. Hay otra cosa que quería resaltar y en el tema de la medicina de calidad y es la utilización de los servicios. Porque acá estamos médicos, pero también estamos usuarios. Hay una estadística que todo el mundo conoce. Cuando una persona entra por urgencia, su caso, de un 100% de esas consultas, el 80% debieron haber sido resueltas antes de llegar a la consulta, en otro nivel que no es el de la emergencia. Solamente un 20% terminan ingresados o se les resuelve el problema en puerta. Ahora, ese 80% nunca debió haber llegado a la puerta de urgencia, jamás. Porque además seguramente en la puerta de emergencia no se va a tomar la mejor decisión. Y ¿saben una cosa? Esto tiene múltiples explicaciones. Yo voy a dar algunas que me han contado por ahí, porque lo hemos discutido varias veces. Pero que está retroalimentado. Una parte por la cultura del usuario. A veces se piensa que yendo a la urgencia se tiene una intención de mejor calidad. A veces pesa lo económico. Yo voy a la urgencia, pago un solo ticket y me hacen todo. Ya me vengo con todo hecho. Eso también pesa. Pero también pesa que evidentemente no contamos con un nivel previo, un primer nivel de atención, lo suficientemente continente para resolver ese 80% de consultas que llegan a la urgencia. Y esto distorsiona enormemente la calidad de la prestación que nosotros podemos ofrecer.
no por culpa de los médicos ni los usuarios, del hecho en sí, que es una realidad. Y ahí están las puertas llenas de personas y los médicos mandando exámenes de todo tipo, que además sobre pacientes que no conocen. Porque una cosa es conocer un paciente y ya saber la historia y saber por dónde agarra, pero la incertidumbre imposible de manejar. Mire, doctor, me duele acá, vamos a descartar primero un infarto, de una. Si yo conozco a ese paciente y hace tiempo que conozco que tiene una osteocondritis porque está estresado, bueno, si me dice que le duele el pecho, como ya viene diciéndome hace 3 años, ya lo descarté que no tiene ninguna patología cardiovascular, voy a tomar una decisión muy distinta. Entonces, las implicancias del primer contacto, de la primera vez que se pone en contacto una persona que requiere un servicio, es muy importante. Ustedes fíjense que esto está estudiado a nivel internacional, de que el primer contacto del usuario con un sistema de salud determina el 70% de las acciones que se van a tomar sobre el paciente y también el 70% de los costos de la prestación. Pero olvidémonos de los costos, que no tendríamos que olvidar, ¿no? Pero fíjense que qué importante es tener un primer contacto de altísima calidad, porque el 70% de las cosas que le va a pasar a un individuo después del primer contacto están determinadas por esa decisión. Por eso el primer contacto tiene que ser de primera calidad. ¿Por qué? Porque todo eso genera un efecto dominó. Y si yo encontré un paciente por primera vez y me vino a consultar por algo y le mandé un hemograma que no requería y el hemograma me dio un falso positivo, lo metí en un lío a la persona. Y nosotros, en este sistema, en el cual muchas veces el primer contacto se produce donde no se debe producir, nos vivimos metiendo en líos a los pacientes. No es una responsabilidad del médico, no estoy recargando en eso, pero sí de la organización del sistema. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que apostar a que este efecto no se produzca y poder ofrecer a las personas, y en eso tienen que colaborar obviamente también los usuarios en su posición de usuarios activos, que es una cosa fundamental para mejorar la calidad de los servicios, ¿verdad? La auditoría permanente que realizan de lo que nosotros, o de lo que el sistema presta. Entonces, hablamos de primer contacto de primera calidad, que tiene la ventaja de conocer al paciente, si se trata de un médico de referencia, y entonces ya tiene una relación con el usuario, tiene una continuidad en el tiempo, sabe frente a la persona que se encuentra, tiene que estar capacitado en epidemiología operativa. Epidemiología operativa, dicho en 4 palabras, es yo sé lo que está pasando. Si viene con dolor abdominal, diarrea y vómitos, y ahí todo el mundo está con eso, y bueno, es una enterocolitis más. Ahora si ojalá no nos toque, ¿no? Pero que tenemos la amenaza del dengue por ahí, si viene con dolor abdominal, vómitos y fiebre, y estamos en epidemia de dengue, epidemiología operativa, puede tener dengue. Decisión que no voy a tomar, obviamente, mientras el dengue no esté instalado. Entonces es una destreza que hay que tener. Y la posibilidad de un abordaje sistémico, del abordaje como un todo de esa persona, ¿verdad? Nadie viene con un dolor de barriga aislado. Entonces, el comprender a la persona que trae un problema de salud es fundamental. Y eso genera un uso racional de la medicación que, otra vez vuelvo a insistir, tiene repercusión en los costos, pero cuidado, que el uso irracional de la medicación está más que demostrado que perjudica muchísimo a las personas. La indicación de la polimedicación, la indicación de medicamentos que no precisa. Y también un uso adecuado de la tecnología. Ya no lo tenemos que explicar, lo explicamos anteriormente. Ni más ni menos. Si nos pasamos, ponemos al paciente en un problema. Bueno, también es importante, porque uno dice, a ver, primer contacto de primera calidad, primer contacto de primera calidad. Sí, bueno, pero tiene que poder acceder. Tiene que poder acceder. Todavía no está muy resuelto eso, ¿no? Acá yo puse un poquito esto en broma, ¿no? En la policlínica de pacientes anónimos se inaugura la próxima semana.
seguro, la gente precisa resolver su problema ya. Y si no le damos ese primer contacto de alta calidad, como nosotros nos planteamos, rápidamente, bueno, la persona va a resolver su problema de alguna manera. Quizá no de la mejor manera. Otro aspecto que quería reflexionar con ustedes es el tema de la comunicación. La comunicación es clave. La comunicación, si los profesionales no están formados profesionalmente en la comunicación, los líos que se pueden armar son terribles. Hay una definición interesante de comunicación, ¿verdad? Poner a la luz de todo, la transmisión de una idea, emoción o símbolo que tiene el mismo significado para dos o más personas. Los líos que se pueden armar si uno quiere transmitir una cosa y el otro interpreta otra, ¿verdad? En medicina, terribles. En otros ámbitos, también. Y tener en cuenta que cada vez que se produce un encuentro entre un usuario y un médico, cada uno carga con una mochila que la lleva puesta, que la trae de su herencia familiar, de sus creencias, de su forma de ver la vida, de la filosofía de vida, que no necesariamente coincide con la de la persona que tenemos enfrente. Y eso hay que tener, y esto es fundamentalmente una responsabilidad que recae más sobre el médico que sobre el usuario, de saber y tener presente estas cosas cuando nos comunicamos y cuando le hacemos propuestas. Porque nos estamos enfrentando desde nuestra creencia a otra. Pero quedamos por supuesto de que es igual a la nuestra. Y no lo es. Porque somos todos distintos, porque venimos de familias distintas. Algunos creen más en los medicamentos y los estudios, otros menos. Manejan las emociones de forma diferente, reciben las noticias de forma diferente. Entonces esto también es un elemento, pero clave. Miren, la transmisión de un mensaje y la mala interpretación pueden traer dramas. Yo no voy a traer un drama, pero puedo traer un chiste. Un aviso en el diario que dice, el señor a la payasa, no pasa nada. Es solo que cuando leí tu anuncio en el periódico diciendo, llama a Linda para pasar un buen rato, me imaginaba otra cosa. Y bueno, ella estaba para animar cumpleaños y él estaba buscando otra cosa. El mensaje es el mismo, la interpretación fue distinta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos aspectos. La otra cosa que quería, es medio salpicón, decir, bueno, el desarrollo de una consulta. Porque acá nos vamos a meter en el tema, algo que se habló recién, y yo le voy a meter un poco más de leña al fuego, del tema de el desarrollo de una consulta y el tiempo que tenemos para ella. Así, esquemáticamente, ¿no? Una consulta tiene un momento en el que recibimos al usuario, al paciente, que no puede ser que pase el que sigue como si fuera una feria. No. Generalmente las personas cuando llegan al consultorio llegan nerviosas, se enfrentan al médico. Hoy está más horizontalizado, pero todavía somos los doctores, ¿eh? Y se sientan en el escritorio nuestro y se olvidan de lo que nos venían a plantear. Le desaparecen los dolores que nos querían mostrar. ¿No les pasa eso? Ni digo en pediatría. No hay como llevar a un niño a un pediatra para que se le vaya todo en ese momento y querer mostrar, ¿y qué le pasaba al niño? No, tenía una evolución, pero no la encuentro. Cambia. Entonces, ese momento de estrés del primer impacto, donde nos enfrentamos con otra persona, tiene que tener un momento de relajación, un momento en el que se genere una mínima empatía para luego empezar a conversar del problema específico de la inquietud que trae la persona, ¿verdad? Y bueno, cuando plantea la inquietud, nos dice los motivos por los que vino, nosotros debemos escucharlo, debemos preguntarle, debemos intercambiar. Bueno, necesariamente o no, dependiendo, deberemos hacer un examen físico. Tenemos que llegar a una conclusión diagnóstica, eventualmente plantearnos algún estudio para confirmarla o descartarla, ¿verdad? Y analizar qué plan le vamos a ofrecer para seguir con eso que nos planteó. Y después, saludarlo. Entonces, ¿cuánto lleva ese tiempo?
Porque a veces nosotros pedimos más tiempo, más tiempo, más tiempo, pero a ver, este mundo no funciona más sin evidencia científica. No podemos manejarnos por emociones. Entonces, yo traje algunas evidencias científicas de lo que debe durar una consulta para discutir, pero que no se me ocurrieron a mí. Este estudio, por ejemplo, está hecho en Bélgica, Suiza, Alemania, España, Holanda, Gran Bretaña, incluyó un total de 2.600 prácticamente pacientes, vistos por casi 200 médicos de atención primaria. Y fíjense lo que dio. Eso lo dio el estudio, ¿eh? La media de la consulta fue de 10,7 minutos. 10,7 minutos. La duración de la consulta dependía un 23% de las características del médico, un 22% del país y un 55% del paciente. ¿Se acuerdan aquella placa que hablamos de la transición epidemiológica y demográfica? La característica de las personas que nosotros atendemos definen en un 55% el tiempo que tenemos que dedicarle. Bueno, las mujeres se tuvieron un minuto más que los hombres. El otro día, leyendo un trabajo, decía que las mujeres utilizan el doble de palabras que los hombres para expresar algo. Si los hombres dicen 10.000 palabras por día, las mujeres 20. Es una característica, no, es una característica, las mujeres. No sé si ese es el motivo, pero el hecho es que un minuto más y son mujeres. Si se le contaba un problema nuevo al paciente, ahí se iban 51 segundos más. ¿Vieron cuando ustedes van y terminó la consulta y decían, doctor, me olvidaba, además me salió una manchita acá, empezó otra consulta. Y eran más largas cuando tanto el médico como el usuario entendían que su problema tenía que ver con algo psicológico. Fíjense esto qué importante. ¿Cuántos de los problemas que se plantean en la medicina, cuántos no tienen nada psicológico? No existe. Todos los problemas de salud tienen un porcentaje psicológico y uno no psicológico. A veces es mayor el psicológico y a veces es menor, pero está siempre presente. Pero hoy, en el ámbito que nos movemos, los problemas psicológicos, los problemas emocionales, tienen una altísima incidencia en los motivos de consulta, altísima. Y las consultas eran más largas cuando existían problemas psicológicos. ¿Alguien está conforme hoy con un médico que no atiende sus aspectos espirituales? ¿Puede un médico darse el lujo hoy, con lo que sabemos de la neurociencia, de lo que influyen las emociones en las enfermedades, de la adhesión al tratamiento, de no tomar en cuenta este aspecto? Bueno, por cada año que tuviera el paciente aumentaba 1,2 segundos y ni el sexo ni la edad del médico determinaron la duración de la consulta, ni la duración de la consulta estuvo relacionada, y este es un elemento interesante, por lo que voy a decir después, con el hecho de recetar medicamentos. O sea que aparentemente, según esta encuesta, recetar medicamentos, todo bien, no afectó el tiempo de la consulta. Lo que sí está claro y concluyente es que un 55% del tiempo lo define la característica del paciente. Eso no lo podemos dejar de tener en cuenta. Así que hay que tener bien claro qué población tenemos que atender para definir el tiempo. Y después acá hay algunas otras evidencias científicas que a uno le tiemblan las piernas cuando las lee, ¿no? Sí, son ciertas. Pero bueno, están publicadas en, esta por ejemplo, 7 minutos por año por paciente, en la British Journal de General Practitioner, de médicos generales, sistema inglés, un sistema que hemos tomado de referencia para el Sistema Nacional Integrado de Salud. El mundo ha tomado de referencia y se toma de referencia. Dice que en 7 minutos ni el médico es capaz de razonar coherentemente, ni el paciente logra expresar correctamente su demanda. 7 minutos. ¿Cuántas consultas hacemos en 7 minutos? O en 10. Más de 3,8 pacientes por hora incrementan en forma significativa la derivación a otros especialistas. ¿Qué quiere decir esto? Que si le metemos a los médicos más de 4 pacientes por hora, se los sacan de encima. Pase A, pase A, pase A, pase A. No resuelven. No resuelven los problemas que nos vienen a plantear. Es lo que pasa. No es un juicio, es un dato de la realidad.
Naturaleza humana será. Y el 40% del tiempo se consume en tareas burocráticas. Yo sentía ahora, cuando hablaban de la historia clínica electrónica, a mí me preocupa muchísimo la historia clínica electrónica. Hace años que vengo estudiando el tema de la historia clínica electrónica. Sí, señor. Y además, siempre apliqué la historia clínica electrónica. En 1988, cuando yo empecé a ejercer la medicina, hice una historia clínica electrónica que la usé durante toda mi desempeño. Por 20 años, 25 años ejercí la medicina. Ahora estoy en otras actividades. Rústica, hecha con no existía Windows, así que imagínense. Pero 40% del tiempo se consume en tareas burocráticas. Vamos a tener que tener bien claro cuánto de burocracia le agregamos a esa consulta, cuántos papeles, aquellos que sean imprescindibles, ¿verdad? Fíjense que la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, IAPO, que congrega a pacientes de 10 países miembros de la Unión Europea, Canadá y Nigeria, en este fórum, que ya hace 10 años que sucedió más o menos, hacia un acceso global a la salud, mostró un trabajo donde el 98% de los encuestados manifestó que el tiempo de la entrevista es fundamental para la prevención y la adecuada prescripción, y que la burocracia conspira contra la relación médico-paciente y insume mucho tiempo. ¿Hay alguien acá que no se sienta afectado por estas cosas? Digo, de los usuarios y de los colegas, ¿no? Y bueno, y contar con un médico de referencia. Esto lo puso arriba el Sistema Nacional Integrado de Salud, inspirado en otros. Y esto, el médico de referencia es fundamental. Y acá existen varias responsabilidades, porque vuelvo a la primera placa con la que quiero terminar, y es cuántas pesitas ponemos nosotros y cuántas ponen los demás actores para ver cómo tenemos que actuar sobre las que ponemos nosotros, usuarios y médicos, y sobre las que ponen los actores, otros actores. Porque el médico de referencia es el único capaz de manejar la incertidumbre. Mire, yo no sé lo que tiene, pero mañana lo quiero ver de nuevo. Esa posibilidad solamente la tiene el médico, que lo ve, que tiene continuidad a lo largo del tiempo, que lo puede ver en su contexto, que lo conoce, que conoce su sintomatología, sus problemas, sus aprehensiones. Pero este manejo de la incertidumbre no lo puede tener un individuo que está en emergencia, que se encuentra con un tipo y le dice, ¡ay, me duele el pecho! Oh, primero vamos a descartar un infarto, por decir un ejemplo. Este médico va a tomar decisiones mucho mejores para el usuario que un médico que no lo conoce, porque puede manejar eso. Véngame a ver pasado mañana, vamos a ver cómo evoluciona esto. Nos podemos dar ese lujo, pero uno de una emergencia móvil no se lo puede dar. A la puerta, por las dudas. Y ahí, 70% de lo que va a pasar al hombre, o a la mujer, o al niño. Ahora, la otra cosa que quería comentar es el tema de la adhesión al consejo médico. Tiene mucho que ver con esto del tiempo, tiene que ver mucho con la empatía, tiene que ver con comprender de que una entrevista es una negociación. Es una negociación con la persona que tenemos adelante para lograr más o menos lo que nosotros pretendemos dentro de lo que el otro puede y quiere. En eso tenemos responsabilidad nosotros. Seguramente la adhesión al tratamiento está condicionada por muchas otras cosas. ¿Puede después la persona acceder a lo que nosotros le pedimos que acceda? Sea un servicio, sea un medicamento. Pero también tienen responsabilidad los usuarios. Porque hay vueltitas para no adherir al tratamiento. En pila. Hay vueltitas en pila. Y entonces, el sincerarse, el decirle al médico, mire, ¿sabe qué? Yo sin sal no voy a comer. Y bueno, buscaremos una alternativa. Porque no podemos seguir empecinados a decirle al hombre, va a comer sin sal. Y él le dice, entonces a la próxima consulta le contamos la presión y le encontramos alta y le decimos, ¿usted comió sin sal? Sí, claro, porque si no atrás viene el rezongo. Pero también es responsabilidad de los usuarios ser buenos usuarios, activos usuarios. Y sobre todo cuando estamos tratando enfermedades que hay que ir calibrándolas así con una pericita.
Y esto lo puse porque me lo pidió Alfredo, porque Alfredo me dijo, ¿por qué los médicos se niegan a darle el celular a los pacientes? Yo, que conozco muchos médicos que se lo dan, honestamente, en mi ejercicio profesional, mi celular personal no se lo da a los pacientes. Ahora, hay países en los que los médicos le dan los celulares a los pacientes. Ya hace un par de años, 2 o 3 años, estaba en un congreso mundial y estaban los norteamericanos, ¿no? Yo acá tengo mi celular y mis pacientes saben que estoy en un congreso, pero si tienen un problema me llaman. Y estaban, sí, yeah, o no. Pero mientras estaban hablando estaban cayendo unas fichitas donde estaba cobrando la consulta. Y yo digo, ¿eso está mal? Hay que pensarlo. Porque claro, nosotros no le podemos pedir a un médico que a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, cuando llegó, se encontró con sus hijos, o está mirando televisión, qué sé yo, solamente interrumpirlo si está mirando Tinelli, pero si está haciendo otra cosa, dejarlo un poquito en paz. Entonces, ¿cuántos médicos van a estar dispuestos a dar su celular? Así, para ser Cristos las 24 horas. Está bueno la medicina telefónica, porque es la posibilidad que tengo con una persona que me conoce de sacarme una duda. Ahora, tenemos que ver cómo lo remuneramos. Vieron, acá hay un pibe que le estamos vendiendo a la señora el teléfono celular, ¿no? Por 5 pounds de su médico. Pero es un elemento que tenemos que tener en cuenta. La medicina telefónica tiene un desarrollo específico, casi una especialidad en el mundo. No es un invento eso. Entonces, para terminar, yo lo que quería era alargar esta serie de insumos. A veces pueden haber parecido inconexos, tienen conexión, y lo que me interesa no es traer aquí una verdad, una conclusión de una conferencia magistral, sino una serie de insumos para que nosotros pensemos las pesitas que ponemos nosotros en la balanza para lograr ese equilibrio de calidad y todas las otras pesitas que tenemos que tener en cuenta que también influyen y que están en nuestras manos poder cambiarlas. Eso era lo que quería mostrarles. Muchísimas gracias. Alfredo me pidió en realidad que yo centrara un poco mi exposición en lo que es la relación médico-paciente. Y bueno, ya sabemos que desde hace más de 2000 años Hipócrates decía las 4 cualidades fundamentales en el médico que debían ser el conocimiento, sabiduría, humanidad y probidad. Sabemos que la relación médico-paciente no es motivo de esta charla, pero sí ha evolucionado mucho en el tiempo, desde el pensamiento mágico hasta pensamientos más técnicos del día de hoy. Sabemos que es el pilar fundamental de la práctica médica y que es una de las bases principales de la ética médica. Y es una relación interpersonal de tipo profesional que va a servir de base en la gestión de salud y es esencial para realizar la asistencia, para el diagnóstico, tratamiento y también para la prevención de las enfermedades. Voy a poner acá un breve videíto que me parece que está bueno para representar un poco lo que no debe ser una relación médico-paciente. Es de una película que se llama 50-50. Hi. Patient has been complaining of back pain and night sweats. Blood tests and urine analysis are normal. MRI suggests a massive intradural malignant schwannoma neurofibrosarcoma extending into psoas muscle with nerve root compression syndrome and bone erosion. Growth extends from L2 to L5. We'll send the patient for biopsy to confirm. Yes, question. Sorry, I didn't follow that. Is there something wrong with me? Yes, well, if you look here on your MRI, you see this cephalopod-like object that's spreading down your spinal column. That is a massive schwannoma neurofibrosarcoma. Okay, so sorry, I just don't know what It's a malignant tumor. A tumor? Yes. Me? Yes. that doesn't make any sense, though. I mean,
I don't smoke, I don't drink, I recycle. Actually, your case is really quite fascinating because your cancer is the result of an incredibly rare gene mutation in chromosome 17p and the p53 gene that causes the growth of liquid cells. It's good indications for neurosystems and your cases. Your lowest down to 4-month regimen of chemotherapy is very dosage. I think that given the placement and size of your particular tumor, the wisest course of action is to see if we can possibly reduce this thing down to a more manageable size before we consider surgery. Now, chemotherapy can often result in fertility issues. But I'm going to be okay. If you need someone to talk to, we have an excellent staff here at the hospital of social workers and psychologists. They specialize in these. Bueno, este en realidad es un breve video de una película que en realidad muestra el vínculo médico-paciente en el cual, bueno, va en contra de todo esto que debe tener una relación médico-paciente, que es un respeto mutuo, conocimiento, confianza, confidencialidad, comunicación. Acá muestra que el paciente le va a dar la mano, el doctor lo saluda de lejos, nunca lo mira a los ojos, está mirando para abajo todo el tiempo y lo trata como un caso fascinante y no como una persona. La empatía, ¿no? Acá evidentemente no se consiguió la empatía, y también muestra cómo ante cualquier eventualidad que el médico no puede manejar, ya está el pase al psicólogo o a otra persona, que pasa el asistente social o el psiquiatra, que también a veces nos pasa, para comunicar una mala noticia o hablar de algo que en realidad el paciente está esperando poder hablarlo con su médico. Y también la relación médico-paciente va a depender de las características personales del médico y de las características personales del paciente. Por eso, cuando este vínculo es malo y se quebró por algo, es mucho más honesto derivar al paciente y no quedar con un paciente en el cual este vínculo no se logró. Me gustó esta definición de calidad de atención médica según Ezequiel García Lorrio, que debe ser eficiente, a tiempo, equitativa, centrada en el paciente y segura, que se manejó en la convención y por eso la traje aquí. Ya la OMS afirmaba, Michel Bolland, que las personas desearían que su médico supiera escuchar, que le supiera resolver los problemas y que pudiera ser siempre el mismo médico. Son los principios básicos de la humanización médica, del encuentro fecundo entre dos personas y no entre cosas inertes. Las tendencias más frecuentes en la práctica médica es a valorar los problemas orgánicos, pero también un poco Horacio habló de eso, no se tienen como en cuenta quizás todo el resto. Entonces es importante integrar las características de personalidad del paciente, la percepción que el paciente tiene de su problema, sus condiciones sociales, las circunstancias que pueden determinar o agregar sus problemas orgánicos y saber que es indisoluble esta relación mente-cuerpo y que, bueno, que siempre hay que tenerla en cuenta. También algunas palabras sobre el consentimiento informado, que es bien importante poder explicar a los pacientes el derecho del paciente a tomar las decisiones sobre su salud y también el derecho del médico el deber del médico que tiene de informar sobre las consecuencias de su decisión. También tiene que haber para esto una buena comunicación y el paciente tiene que estar capacitado para tomar decisiones. No nos olvidemos de los pacientes portadores de trastornos mentales graves, que no son ellos los que pueden tomar la decisión y la va a tener que tomar un tercero. Y también no olvidar en la atención a los pacientes con trastornos mentales graves, hablo de estos porque son los más difíciles de vincularse, en cuanto a las patologías médicas y quirúrgicas, que son pacientes que también las realizan. Entonces, no pensar siempre, porque esto sí pasa comúnmente en las emergencias y todo, que cuando consultan es por una descompensación de su patología de base y de repente lo que está teniendo es otro tipo de afección. Y en eso al médico le cuesta vincularse con este tipo de pacientes. Yo quise un poco relacionar el tema del cual estoy hablando, que es la relación médico-paciente, con los 4 grupos de la Convención Médica, porque son 4 grupos que no son grupos estancos, que se interactúan todo el tiempo entre sí y que también van a incidir sobre la relación médico-paciente. El primer grupo, la mejora de la práctica en la atención médica. Un sistema sanitario cada vez más complejo y un paciente cada vez más informado
y más autónomo y más exigente ha hecho que la relación médico-paciente en permanente evolución haya experimentado un cambio en los últimos años que ni uno ni otro han sabido adaptarse en forma correcta. Entonces, lo siento, doctor, pero una vez más tengo que discrepar acá la paciente que tiene internet, ¿no? Que como que leyó las cosas en internet. El segundo grupo, que tiene que ver con la formación, porque puse esta pintura, lo importante y lo que simboliza la silla, el poder estar sentado al lado del paciente, que tiene que ver con una capacidad de escucha, con poder comunicarse y con tener tiempo para ver a los pacientes. Y esto no lo podemos dejar librado a las características personales de los estudiantes. Esto deben de enseñarse habilidades para la clínica, deben enseñarse estrategias en comunicación, aprender a dar malas noticias. O sea que esto tiene que ser parte de la formación curricular. En cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y el desempeño profesional, bueno, esto lo dice todo, ¿no? Es una caricatura. A ver, señorita, apunte, indigestión, bronquitis, migraña, principios. El señor del bigote que vuelva mañana, que no lo tengo claro. El tiempo de la consulta médica es fundamental, se habló bastante Horacio de eso, es un lapso y el lapso insuficiente en el tiempo de la consulta médica va a ir en perjuicio de la calidad asistencial, de la relación médico-paciente y también va a aumentar el riesgo de error médico. La demora también en el tiempo de la consulta, esto venga mañana que lo puedo ver, pero tengo 20 pacientes para ver, ¿no? La sobrecarga de las consultas, la seguridad y la indefensión en el medio laboral, sabemos que por el aumento de una cantidad de patologías prevalentes y también de los sistemas de atención ha aumentado la violencia en lo que es no solo hacia el médico, sino hacia los equipos de salud, y el multiempleo que también está afectando. En cuanto al último grupo, que sería que tiene que ver con el desempeño de los resultados de la atención médica y la mayor participación del usuario, bueno, encontré esta caricatura que me gustó y encima se quejan de que los médicos no se nos entiende la letra, ¿no? Porque no nos da ni tiempo para escribir en la historia. Yo siempre digo, historia clínica, sea en papel o sea computadora, lo importante es tener tiempo, porque si no tenemos tiempo en la consulta médica, con 10 minutos por paciente o con 15 minutos por paciente, no vamos a poder escribir en ningún tipo de historia clínica. O sea que antes de eso nos tienen que dar más tiempo para la consulta, cosa que me parece fundamental. Y yo quiero terminar con una cita del doctor Álvaro Díaz Berenguer, del narcisismo en la medicina contemporánea, que me parece que resume todo esto y la voy a leer porque es larga. Considero esencial volver a un sistema de respeto mutuo en donde se jerarquice la figura del paciente, pero también y fundamentalmente la figura del médico, otorgándole las condiciones de trabajo necesarias para el correcto ejercicio de su arte, sin las cuales no se le puede exigir que no se equivoque ni que se obre en forma inhumana. Es necesario aceptar la naturaleza incierta de la práctica y del juicio clínico y la imposibilidad de alcanzar la certeza. Y por ello, sobre todo, es necesario aceptar la necesidad de la confianza mutua médico-paciente sobre la base de la revalorización de su figura en tanto ser humano destinado a curar. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Gracias por la invitación. Y como Alfredo me dijo que hacer una especie de resumen sobre lo que hemos visto y sobre todo desde mi punto de vista de docente y pediatra de muchos años, quise hacer algunas reflexiones sobre lo que se ha tratado en estos días de convención, que la verdad que han sido enriquecedores, pero sobre todo el día de hoy, porque también pienso que mucho de lo que se ha hablado hoy es lo que yo considero que va a mejorar la calidad de la asistencia médica. Porque primero que todo me traté de definir qué es calidad, qué es lo que está discutiendo la Convención Médica, qué es calidad, qué consideramos calidad. Y seguramente muchos pensamos cosas distintas, médicos o usuarios, de qué es calidad, pero yo le quise robar una definición de Francisco Maglio, un pediatra infectólogo argentino, que refiriéndose a otro tema, él decía que la calidad de la asistencia médica es lo que nosotros quisiéramos que nos hicieran como pacientes, a nosotros o a un familiar muy querido, que nos atendieran como quisiéramos. Y me parece que partiendo de esa definición podemos entonces discutir
algunas de las cosas de lo que se ha visto aquí en la convención. Se han discutido aspectos instrumentales, se han discutido aspectos organizacionales, aspectos del perfeccionamiento y otros aspectos que después creo que me quiero referir a ellos, que son muy importantes. En lo instrumental hoy se ha hablado de la historia clínica. Bueno, yo no podría agregar muchas más cosas, pero una de las cosas que seguro que va a mejorar es la letra, salvo que a los médicos le permitan elegir el tipo de letra, que en ese caso elegirían alguna que fuera medio ilegible. Pero yo pensaba ayer, cuando pensaba en lo que es la historia clínica electrónica, que me parece un avance, en el CTI se usa, está todo bien, pero que en Estados Unidos, antes de la época de la computación, se sabía, estaba registrada, cuántas veces por día estornudaban promedialmente los americanos. Y eso no es porque hubiera historia clínica electrónica, era porque había registros médicos. Entonces, yo lo que tengo claro es que no va a mejorar la calidad de la medicina ni los registros de los médicos si no se hacen unos buenos registros, independientemente de dónde se haga. Pero bueno, no me voy a extender más en esto porque creo que se habló hoy con mucho fundamento sobre la historia clínica electrónica. En cuanto a lo organizacional, uno de los aspectos que se habló fue sobre los equipos de referencia. Y yo creo que esto es un punto fundamental para mejorar en algunos aspectos la calidad de la asistencia médica. Por ejemplo, los que hacemos pediatría, estamos seguros de que no son necesarias 2 unidades de cirugía cardíaca pediátrica, que con una alcanza para la población que hay, porque a su vez esa va a tener mucho más experiencia con los pocos pacientes que normalmente tenemos. Y que lo que han logrado muchos equipos de salud es buscar una fuente de trabajo distinta para desarrollar su especialidad. Y eso creo que tiene que estar regulado por la autoridad sanitaria. ¿Cuántos equipos de cada cosa se necesitan para los habitantes que somos? Me parece que eso es una discusión fundamental de cualquier organización sanitaria, pero estoy convencido que los equipos de referencia significan una mejor calidad de asistencia. Yo participo de un equipo de referencia, que no por eso quiere decir que sea bueno, pero es un equipo de referencia donde se tratan a las mujeres embarazadas infectadas con VIH y a sus hijos en el mismo ámbito, el mismo equipo. Y acá quiero destacar otra cosa. Para mejorar la calidad de la asistencia, los médicos tenemos que tener claro que somos un engranaje dentro del equipo de salud, que son muy importantes, en nuestro caso, el psicólogo, la psiquiatra, la asistente social, la enfermera, todo ese equipo y los educadores comunitarios, que en nuestro caso trabajan también, todo ese equipo hace que nosotros seamos un engranaje dentro del cual se nos despierten inquietudes, observaciones, que el médico solo muchas veces es incapaz de tener. Y para esto, además de que la autoridad sanitaria tenga acciones concretas sobre cuántos y cómo, dónde van a estar ubicados los equipos, creo que tendremos que cambiar el paradigma de que la medicina es una mercancía que se compra y se vende. Eso me parece que es lo que le hace un daño gigantesco a la medicina, y yo como usuario de un sistema de salud, yo hace 40 y pico años que trabajo en La Española, soy socio de La Española, me molesta mucho que los programas de fútbol, por ejemplo, en este país, estén financiados por la Asociación Española. Con mi dinero se financian programas de fútbol, me parece un disparate. Ese dinero hay que invertirlo seguramente en otras cosas que van a dar más salud a la población. En cuanto al perfeccionamiento, bueno, yo creo que se discutió sobre la recertificación médica. A mí no me quedó claro cómo se va a hacer, lo discutió el doctor Campos, lo discutieron otros compañeros, si va a ser obligatoria, si no va a ser obligatoria, quién va a regular esa recertificación médica, si la universidad, si el Ministerio de Salud, si las corporaciones médicas como la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Sociedad de Cardiología, etcétera. ¿Quién lo va a hacer? No sé, pero es seguro que hay que hacerlo. El reperfeccionamiento de los profesionales me parece que es una herramienta indispensable para mejorar la calidad de la asistencia médica.
Y creo que también hay que discutir, además de la recertificación, cuántos médicos necesita el país. Yo siempre he discutido en estos días con compañeros que si una fábrica de pastas compra harina para hacer 1000 kilos de pastas y todos los días vende 500 kilos, va al quiebre. En la Facultad de Medicina entran 1.100 estudiantes por año y se reciben entre 400 y 500. Algo pasa en la Facultad de Medicina que hace, o en el sistema de enseñanza del país, que hace que haya un desperdicio de recursos humanos. Yo hace una semana tuve que entrar a la Facultad de Medicina por cuestiones distintas a esto, y me llamó la atención ver estudiantes en el salón de actos en una clase donde no se veía el docente, se veían los diapositivos, por eso hoy además no quise traer diapositivos, y como alrededor de 200 estudiantes de medicina sentados en el suelo en las posiciones más absurdas. Si esa es una forma de aprendizaje, seguramente no es la mejor. Creo que tenemos que discutir, para darle calidad, qué médicos queremos formar. Pero además tenemos que incorporar el concepto, y que esto es una cosa que a mí me provoca profundo dolor, es que hay otra facultad de medicina en el Uruguay, no solo la de la UDELAR, y que hay docentes de la Facultad de Medicina de la UDELAR que tienen como un encono especial con esa otra universidad, con esa otra facultad, y toman medidas punitivas contra docentes de la Facultad de Medicina para que no vayan a enseñar a otro lado. Me parece que es un tema que lo tenemos que poner sobre la mesa y discutir esto, si esto es una actitud universitaria o no lo es. Yo creo que de las cosas que van a mejorar la calidad de la asistencia médica son 3 cosas que tenemos todos los médicos y todos los seres humanos: los oídos, los ojos y las manos. Los oídos porque, como dijeron los compañeros que me precedieron, es necesario tener tiempo para escuchar lo que nos dicen los pacientes. Tú mencionaste Hipócrates. Hipócrates decía que con escuchar al paciente con atención se solucionan, en esa época, el 80% de las consultas médicas. Hay que escuchar, hay que tener tiempo para escuchar. Y por eso cuando tú mencionabas que hay un estudio que dice que 10 minutos, yo considero que hay pacientes que en 2 minutos se pueden resolver en el ámbito pediátrico. El que se viene a pesar y a medir y que está todo bien, ¿cómo está señora? ¿Está todo bien? 2 minutos. Pero hay otros que llevan 1 hora. Y eso lo tiene que resolver el médico, tiene que tener la libertad de resolverlo el médico. Y no la institución que dice que tenés que atender 4 o 5 por hora, porque no son motores de recambio que se sabe que se cambian en 15 minutos. Son seres humanos con sus distintas preocupaciones. Ojos. Traje una frase de José Saramago en Ensayo sobre la ceguera, que me parece que es buena para aplicársela a los médicos, y dice que si alguna vez vuelvo a tener ojos, miraré verdaderamente a los ojos de los demás, como si estuviera mirándoles el alma. Y esto es una tarea médica fundamental. Se puede mentir con las palabras, es casi imposible mentir con la mirada. Y eso me parece que es importante tanto para el médico que da una noticia, como ese del 50-50 que no se animaba a levantar la vista para mirarlo, como del paciente que te está contando una historia y que vos podés tener a través de esa visión la idea clara de qué es lo que le está pasando al paciente verdaderamente. Y por último, también tú mostraste una foto donde dijiste que el médico estaba sentado en una silla con tiempo, pero también tenía la mano que estaba tocando ese paciente, y que eso es una transmisión muy importante de lo que hacemos los médicos, sobre todo los que trabajamos en áreas de internación, que pasamos muchas veces al lado de la cama del paciente, que está solo, incluso niños, y que no somos capaces de tocarlos para hacerle transmitir esa sensibilidad especial que podemos tener los seres humanos. Pero yo, viendo la calidad, que este tema de la convención que me parece interesantísimo, he visto que esta sensación de que los médicos atendemos mal no es una sensación del Uruguay y no es una sensación de esta época.
Decía Voltaire, una frase famosa, que expresó que los doctores, en ese momento eran hombres, discúlpenme ahora que predominan las mujeres, que los doctores son hombres que prescriben medicinas de las cuales saben poco, para curar enfermedades de las que conocen menos y para tratar seres humanos de los que no saben nada. Esto se ha repetido a lo largo de la literatura universal, también Dostoyevsky, también el doctor Abrenuncio, un personaje famoso de García Márquez, de su novela Los demonios, bueno, me olvidé del nombre ahora, del amor y otros demonios. El doctor Abrenuncio decía que estaba cansado de curar las enfermedades que producían otros médicos con los medicamentos que utilizaban. Por eso me parece que esta convención médica va a poner en énfasis algo que es universal, pero que estamos capacitados de mejorarlo simplemente poniendo empeño y más que poniendo instrumentos, poniendo cosas que los seres humanos tenemos. No sé si estas reflexiones sirven para mucho, pero para mí en lo personal siempre he pensado que la calidad de la asistencia médica está dada fundamentalmente por recibir del otro, cuando le trataste algo que era importante o nada, una palabra que resume la calidad de la asistencia. Gracias. Si un paciente te dice gracias, has hecho una buena calidad de asistencia médica. Gracias. Ellos están representando aquí a las asociaciones de pacientes, a los pacientes. Fueron convocados en el mes de diciembre como asociaciones, como 20 asociaciones de pacientes que están trabajando desde el mes de diciembre, conjuntamente y buscando puntos de encuentro para mejorar no solo la relación, sino para mejorar ellos mismos como pacientes o sus familiares. Quieren empezar este comentario pasando un video, así que bueno, bajamos la luz, ponemos el video y después sí, la palabra es de ustedes. Another busy day in the clinic. Let's see what we have today. There it is. All right. First patient, please. Hello, what can I do for you, sir? Yeah, doctor, my right hand is trembling a lot. I'm very sick about it. Can you help me, please? It looks just like Parkinson's disease. You know what? Why don't you take levodopa carbidopa, 62.5 milligrams, 3 times a day, not with the meals, mind you, and I'll see you again in 3 months' time. Here's a prescription. Doctor, please, you have to take me seriously. This is very bad news. It will change my life completely. I want good and reliable information. And I want to have part in making the decision to start treatment or not. And where can I find other patients like me? What can I do to make things better? So, this kind of medical care is not the reason that you once became a doctor, is it?
Hans, follow me. Let me tell you a little bit about Parkinson's disease, all right? Okay. Come on, have a seat. Where shall I sit, doctor? Hans, in the world you've just created, there is no more hierarchy. So take any seat you like. Oh, I take that one there. I've purposely removed the desk from my office because this is really working together in the healthcare system. And I want to tell you a little bit about Parkinson's disease, and I'm going to show you a video so you know what it really looks like. And I'll also show you the video because it shows you the power of patients and their ability to compensate for the disease. This is a nice little tool that was given to us by the Reshape team in Nijmegen. So, can you see this properly? Yeah, okay. All right. So we'll start the video now. It's a man with Parkinson's disease who's had the disease for a long time. Yeah, just move it. And as you can see, he has severe difficulties walking. But in the office, this man told me he was actually able to ride his bicycle. Wow. And I said, that's impossible. Yeah. You see, he's severely handicapped, but he told me he was able to ride his bicycle. So we decided to take him outside and see what it looked like. Because I was surprised by this message. I said, you know, this is impossible. And this is not possible, I think. You think it's possible? I don't think so. No, I don't think so. Well, there he is. Oh, wow. We went outside and have a look. And we were just as surprised as you are probably now. Yeah, Isn't that amazing? that's amazing, yeah. And I think I'm showing this video to you because patients have a huge power to compensate for their disease. So even though patients have, of course, severe difficulties, they have remarkable abilities left. And that's the reason I'm showing this video to you. Look, here, he climbs on the pedals. You see that? Yeah, Isn't that amazing? and that's very amazing. And luckily he returns. Huh? Yeah, of course. And look at this. This is actually the best part of the video. Look at this. There. Hop! Up a day, yeah, But now he's stuck again. He was immediately frozen to the ground. yeah. And you know what is remarkable? Oh, I had never seen this before, but I received hundreds of emails from all around the world by patients, just like this, who had a remarkable ability to compensate for their disease. And you know what? They knew it all along, but we didn't. It was staring us in the face all the time. it's remarkable, yes. Is it clear to you now? Sizable. Yeah, no, it's clear, yes, thank you. Is it all right if I take the podium and spend a few minutes talking to the people, explaining what we should do? You may go. Okay, I'll be back with you in a minute. Thank you. Ladies and gentlemen, what you have just seen is a remarkable transition in a few minutes' time from a doctor who once was a god in his ivory tower, or actually in a yellow forklift. And I think it is time that doctors descend from their ivory tower and become a guide, a coach in the life of patients. We would like to call this participatory healthcare to exemplify that this is a world where doctors and patients are working together on a mutual basis. Of course, the roles are different, but we have mutual respect and we collaborate with each other. And make no mistake, this is not a world where patients are ruling, where patients are bossing their doctor, which is what some of my more conservative colleagues are afraid of. This is not what patients want. Patients want to be taken seriously. They want to take actively part in the process. And this is neither a world that is dominated by ICT or gadgets. I think the tools that you've just seen are helpful in supporting this new type of care. But it should always have one goal, and one goal only, is to serve warm human contact. Because that is what patients are waiting for. And then ICT and all sorts of other technologies can serve that main purpose. Now, if you are still hesitating whether or not you should make that transition yourself, let me just give you a few good reasons. We've heard it today. One is hospitality. I think we should really start to see our patients as clients. For them, a visit to the hospital is an experience. And if we just treat them in the way the bus driver that we've seen earlier today was treating his guest, if we start treating patients this way, I think we're going to make a huge move in the healthcare system.
The video of the patient on the bicycle, to me, is a huge source of inspiration. And I am surprised, week in, week out, by the power of patients, how they compensate for their disease, how they battle all the difficulties they encounter every day in their life. And I think today we've seen wonderful examples of all the patients that have been here today, showing their power. And I think we are underutilizing that power. And we still think that patients should be treated as passive objects rather than an active subject who can contribute to their own health. And if you're still hesitating, and if not for any other reason, engaging your patients is cost effective. Let me give you one wonderful example. What I normally do in my clinic is tell my patients to come back after, say, 3 months. But if things go bad, 3 months is too late. But if you're doing fine, 3 months is too early. So they've done a randomized clinical trial where in one arm of the study, the doctor traditionally said 3 months, 6 months. And in the other arm, the patients were left free to come back whenever they felt the time was right. And do you know what happens? They come less often. The number of no-shows goes down. And the patients are always just on time because they decide when to come back. And I think those are just wonderful examples of how engaging patients is a way to maintain the quality of care and at the same time reduce the costs. And then finally, and we've heard it today, it is a choice. I chose my job because I'm passionate about healthcare. I have compassion for my patients. For me, seeing a patient as a partner, as a sparring partner in the health process is the only way. I cannot see any other way. And if we start to treat patients as active subjects, working for me as a doctor becomes so much more pleasurable. It becomes so much better, more effective. And again, I think it's it's almost not a choice. I think it's the only way to move forward. So I tell you, I have a wish cookie, a secret wish cookie. But that wish cookie I want to share with Hans, because Hans is a real patient of mine. He has Parkinson's disease. And I think it's amazing that Hans is here. And Hans, why don't we open that wish cookie together? What do you think? That's a good idea. Shall we press the button? There we go. It's participatory health for all of us. And we want to thank you. Let's do it all together. Bueno, buenos días para todos. Me encuentro muchas caras conocidas, pero para los que no me conocen, soy el doctor Vilardo y represento a pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes o minoritarias o también denominadas raras. Tengo que felicitar a los expositores anteriores porque prácticamente fue muy abarcativo y contaron prácticamente todas las cosas que nosotros presumiblemente tendríamos para decir sobre el particular. Pero igual quisiera hacer algunas menciones sobre algunos aspectos que conciernen a los pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes. Con el doctor Kian en su momento hemos trabajado juntos, allá por el año 2005-2006, y eso nos da la pauta de que estas enfermedades poco frecuentes, en principio creo que hay que sincerarse que son poco conocidas por el colectivo médico. Y son las sociedades y las asociaciones fundamentalmente de los pacientes los que pueden llevar luz en el colectivo total de que hay una existencia de unos pacientes que no son pocos, son bastantes, con enfermedades poco frecuentes y que necesitan tener una participación muy activa en todo lo que es el tema de la gestión de salud. Son enfermedades que por lo general provocan distintos grados de invalidez, de manera que también afectan la escolaridad, afectan la inserción social, afectan la inserción también en el trabajo, de manera que no es un tema menor, que no solo compete a la parte solamente de la gestión de salud, sino que también a otros organismos, como pueden ser en este caso los ministerios de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para tratar de lograr la inserción y la utilidad de estos pacientes.
Como decía al principio, hay un hecho que también está en el debe, y creo que la Facultad de Medicina en particular, a nivel de pregrado y posgrado, tiene que poner en conocimiento de la existencia de estos pacientes que cada vez tienen mayor visibilidad. No sé si por cuestiones del momento de la medicina que estamos atravesando, de que hay prevalencia y disminución a su vez de otras patologías, es que estas enfermedades están tomando un vuelo bastante importante, no solamente a nivel del Uruguay, sino que sobre todo también a nivel mundial. De manera tal de que me parece que la Facultad de Medicina tiene necesariamente que contar con las providencias para tratar de llegar a los diagnósticos precoces. La historia natural de todas estas enfermedades es precisamente los retrasos diagnósticos. Y cuando hablamos de calidad de la salud, estamos destinando de repente recursos económicos en una medicina mal practicada y mal llevada a cabo, con exámenes innecesarios, con exámenes que, como acá se mostró, a veces se piden para ver si le pegamos con el diagnóstico, de manera de que en la resultancia final y del punto de vista del costo económico que tienen estas enfermedades, parecería que son apabullantes, pero yo creo que la eficiencia es fundamental. Los recursos hay que utilizarlos, no son infinitos, son finitos. Y los recursos bien utilizados tienen que llevar a una eficiencia, es decir, gastarlo menos, pero conseguir los objetivos que nos estamos trazando. Y la calidad de vida de estos pacientes precisamente se ve alterada y hay un mal uso y un mal gasto también de las economías porque precisamente es un ir y venir con un especialista, con el otro, hasta que a veces se llega finalmente a un diagnóstico. Y una vez que se llega al diagnóstico muchas veces no hay nada para hacer. Algunas enfermedades tienen tratamiento, otras no. Por lo tanto, también se necesita del concurso de un equipo multidisciplinario que pueda atender todas las exigencias que tienen estos pacientes, que no solo se limitan a la dolencia o a un aspecto particular de su organismo, sino que también comprende al ser en su totalidad y hacerlo útil en su inserción social, laboral y escolar, etc. Para esto también, y me gustó en la charla de hoy, que se hizo una referencia, valga la redundancia, a los centros de referencia. Y creemos que, como contaban acá, de que no pueden haber de repente 2 institutos de cirugía cardíaca para niños porque la población no da, nosotros necesitamos tener centros de referencia, centros donde pueda acudir el paciente, ser diagnosticado, poner en práctica los estudios con el menor costo posible y que también tenga una auditoría, todo este tipo de pacientes referidos a un centro especializado. Acá estamos hablando de enfermedades que son genéticas, algunas hereditarias, otras autoinmunitarias, otras neurodegenerativas. Entonces tiene que haber un concurso de médicos especializados en la temática, que es la única manera también de garantizar la calidad de vida. No puede ser de repente que para una resonancia magnética cardíaca, que acá no se hacen de repente en más de un lugar, no se tenga la experiencia suficiente para detectar de repente depósitos de determinadas características a nivel del corazón. O no puede ser también de que los pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias vayan a un lado, les manden 150 marcadores inmunitarios para de repente saber de la enfermedad. Y por supuesto tener protocolizados los tratamientos. Y en este sentido, y hablando de los centros de referencia, creo que para nosotros sería fundamental tener la historia electrónica. Eso facilitaría enormemente el acceso a la información y saber cuando un paciente con una enfermedad poco frecuente, que el médico quizás nunca se enfrentó en la vida ni se va a enfrentar jamás, pueda resolver el caso con el menor daño posible al paciente y con la mejor satisfacción posible. Y en ese sentido creo que la historia electrónica, cosa que nosotros en los debates no lo habíamos pensado, puede ser un instrumento totalizador, porque incluso a nivel del interior uno si viaja o algo puede tener acceso a una información inmediata. Pueden estar los protocolos de tratamiento, que muchas veces en las historias escritas no se escriben. Yo que hago medicina y hago nefrología y estoy en la parte de glomerulopatías y todo lo demás, qué difícil a veces se hace poner en las historias escritas qué inmunosupresor le mandamos, cuándo lo empezamos a cambiar y hasta cuánto tiempo lo vamos a mandar.
De manera que yo creo que la historia electrónica para nosotros puede ser una gran solución. Pero confieso que también como médicos, los médicos registramos poco, escribimos mal, escribimos para que no se nos entienda. Y en definitiva me parece que la parte de registros es una cosa fundamental y me parece que todos los médicos tenemos que hacer una mea culpa y de tener que escribir las historias correctamente y que se nos tendrá que dar más tiempo. En nefrología tenemos registro de glomerulopatía, tenemos el plan también de salud renal, tenemos que estar escribiendo todo el día cada vez que vemos a un paciente. De manera que todas esas cosas me parece que son bienvenidas. Y bueno, le voy a dar paso también a los compañeros que seguramente tienen para hacer algún agregado más y gracias por la escucha. Bueno, poco queda para decir después de las ponencias realmente que han hecho. El video habla solo. Yo quisiera, primero que nada, hacer un agradecimiento, más que hablar de las enfermedades raras, que nos tendríamos que hacer una convención aparte. Un agradecimiento, primero que nada, al sindicato por el apoyo que nos está dando y por poder estar acá presentes y darle voz a los pacientes, que realmente no es en todos lados que se nos facilita el poder decir o por lo menos poder pronunciarlo. Soy madre, primero que nada, de una niña con una enfermedad rara. Presido la asociación de esa patología y digo esto porque hoy vengo representando por primera vez como presidenta de la asociación Todos Unidos Enfermedades Raras del Uruguay desde abril. Presido esta asociación y miro a Ninel Firpo porque cuando en Uruguay se dice Atueru, todos asociamos a Tueru a Ninel Firpo. ¿Por qué? Porque ella fue la fundadora, la que tuvo la idea, la que gestionó todo y la que nos allanó el camino para que Atueru ahora pueda estar donde está. Por supuesto que Ninel sigue siendo parte del equipo, seguirá siendo siempre, porque la necesitamos y contamos con ella. Y entonces yo quería presentarme así, pero hacer extensivo a todos mi agradecimiento y el agradecimiento de todos y el reconocimiento a tu tarea. Muchas gracias. Después quiero agradecer también y decir que me atreví a asumir ese lugar porque hay un equipo atrás que cada uno de los que están acá presentes saben desde el corazón que me animé a hacerlo porque esto no se funciona día uno y bueno, y están trabajando y aportando de la manera que pueden. Alejandra, ustedes disculpen, pero yo soy muy emotiva. Muchas gracias, porque Alejandra es la presidenta de hipertensión pulmonar, es paciente de hipertensión pulmonar. Hoy se sentía muy mal y se vino porque yo le pedí que necesitaba que me acompañara, porque a veces estamos más sensibilizados, ¿no?, que otras veces y necesitamos apoyo. Gracias. Por eso mismo es que voy a decir así cortito, como decía Agustín, que lo importante es la tecnología, sí, pero que nunca, nunca y nada va a suplantar la parte humana. O sea, la tecnología puede ser un complemento con sus fallas, no sé, pero nunca va a sustituir a la parte humana. A mí me encantó del video la parte del médico que se sienta con el paciente y le muestra en la página lo que es el Parkinson. Digo esto porque nosotros como pacientes y como las asociaciones vemos permanentemente que a los pacientes se les da el diagnóstico o no se les da el diagnóstico porque todavía no lo tienen y se le dan determinadas características y el paciente empieza a buscar en internet y cuando quieren acordar están más enfermos de lo que creían y fue por el mal manejo de la información. Creo que es fundamental que y ha pasado también, tenemos acá pacientes que se les ha dado un diagnóstico, no se les ha explicado y les ha dicho, bueno, busquen internet. Por supuesto que internet es una herramienta muy, muy buena
y si se sabe usar, pero también sabemos que hay páginas en las cuales cuanto más se muestra lo peor es lo que más vende. Y entonces a veces nos metemos en un problema o nos perjudicamos más los padres y los pacientes por no tener la guía apropiada. Creo que los médicos deberían, así como en el video, acompañar para poder tener una información, como dice él, fidedigna, o por lo menos porque para nosotros los pacientes el médico es el que sabe. Entonces para nosotros la palabra del médico es súper importante. Si lo dijo el médico o si no me lo dijo el médico. Entonces ese acompañamiento de la información me parece súper importante. Otra cosa que quería destacar y me gustó muchísimo es el concepto de medicina participativa. Las asociaciones y los pacientes queremos ser parte en este proceso. Queremos aportar y construir junto con los médicos. Tenemos mucho para aportar porque, ya sea por tiempos o por lo que han explicado los diferentes profesionales, de pronto no tienen tiempo de conocer la otra parte de los pacientes que nosotros como padres, como pacientes, como asociaciones sí tenemos. Se hablaba por allí de la medicina telefónica y nosotros no es que seamos médicos, pero la verdad que creo que la practicamos en forma permanente, ¿no? Porque siempre estamos en forma permanente recibiendo llamadas de padres, de parientes, de pacientes, en forma permanente. Tenemos contacto todos los días con los pacientes, con la familia, con los hermanos, que el otro día también se hablaba, porque cuando en una familia se ve afectada por una enfermedad, cualquiera sea, se afectan todos los miembros de la familia. Yo siempre digo, porque tengo otro hijo, que a mí me cuesta equilibrar porque no nos enseñan cómo de pronto guiarnos con los hermanos. Entonces, me parece sumamente importante, perdón. Me perdí de lo que estaba diciendo, si les digo, me perdí de lo que les estaba diciendo. Me perdí de lo que estaba diciendo, si alguien me recupera. Sí, pero ¿por qué llegué a los hermanos? Porque me acordé de... No se enseña cómo manejar el entorno familiar. Y muchas veces lo que damos contención, y capaz que la damos en forma errada, a las personas cuando nos llaman por teléfono, somos las asociaciones. Entonces nosotros necesitamos respaldo. Y yo decía el otro día, ¿quién cuida a los cuidadores? ¿Y quién nos cuida la salud mental a los cuidadores también? Entonces toda una cadena que me parece que se puede centrar mucho en los centros de referencia, que decían Luis y que otros han nombrado también, para evitar esto de ir a un lado, de ir a otro, los tiempos de espera, que realmente son muy desgastantes y aparte crean mucha incertidumbre. Pero lo importante es que nosotros queremos participar, queremos ser parte activa en el proceso de creación y bueno, con el compromiso, como decía Alfredo, con el compromiso que eso implica, que el paciente se involucre. Eso siempre te lo dices tú, Alejandra, y me parece que es muy importante. Lo último que voy a decir, para no aburrirlos, y bueno, uno siempre va captando un poquito de un lado y de otro, voy a captar algo que dijiste, Agustina, el otro día que me encantó, que dijiste que hay que romper con la idea o la sensación de que somos ellos, nosotros, ¿no? O aquellos y nosotros, somos todos nosotros. No hay el médico y los pacientes, somos todos, o sea, no son ustedes o nosotros, el médico, los pacientes, es un nosotros, porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar ser pacientes o cuando el paciente es médico, cuando el médico es paciente. Estamos haciendo una construcción para todos, somos un todo, y como dice el lema de Atueru, bueno, es todos por todos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gustavo Digenio, yo represento a la Asociación Psoriasis Uruguay, pero en realidad estoy aquí como paciente, como cualquier tipo de paciente, enfermedades raras o no. La psoriasis no es una enfermedad rara, lamentablemente es mucho más común o frecuente de lo que nosotros desearíamos, pero en definitiva, bueno, vengo a representar un poco a los pacientes y les agradezco el espacio
la convocatoria y poder participar. Creo que por primera vez los pacientes tienen voz en una convención médica nacional, así que muchas gracias por escucharnos. En definitiva, creo que así como me siento orgulloso de estar acá, me voy a ir agradecido y contento y satisfecho por saber que los médicos también están preocupados por la medicina de calidad y han manifestado una serie de argumentos que nosotros lo venimos manejando en la interna y que me quedo realmente muy feliz de que se estén manejando conceptos como, por ejemplo, la empatía, que es totalmente fundamental en esta relación médico-paciente. Quiero subrayar un concepto breve que quizás a veces funciona de excusa a los efectos de la calidad de cualquier servicio, que es un tema económico. Y creemos que nosotros, al menos en lo personal, de que esto no es un tema netamente económico, sino que hay otras características que se pueden solucionar en el corto y mediano plazo y que no tienen nada que ver con la parte financiera y la parte económica, y que bueno, y ahí relacionamos un poco lo que es la comunicación y la empatía entre el médico y el paciente. Hay un viejo concepto de empatía que es ponerse en los zapatos del otro, y creo que es fundamental para los médicos y más fundamental aún para los pacientes que el facultativo se ponga en el lugar de esa persona que va a un consultorio, quizá después de recorrer, vaya a saber cuántas consultas previas, a buscar un diagnóstico, a buscar una solución a su problema, y creemos que ese aspecto es fundamental. Y si bien sabemos que de la noche a la mañana sería imposible conseguir millones de dólares y conseguir un consenso generalizado, estoy seguro que si mañana un paciente está informado y un médico logra conseguir esa empatía con el paciente, mañana mismo ya estamos consiguiendo una parte de esa solución que creemos que necesitamos para conseguir una medicina de calidad, y este es el ámbito para discutirlo. Simplemente eso, agradecerle el espacio, manifestar que los pacientes estamos a la orden para trabajar juntos, de nuestro lugar, por supuesto, mucho menos técnico, pero creo que igualmente satisfactorio, o que puede brindar su punto de vista y ayudar a que la medicina sea de calidad. Muchas gracias. El colega holandés neurólogo hablaba de medicina participativa. Hoy en realidad lo que se habla, lo que se acepta es medicina centrada en el paciente, patient-centered medicine. Lo que se plantea, y en eso hay una especie de héroe que se llama Thomas. Yo tuve oportunidad de verlo, es un chico diabético con una diabetes 1, y Thomas hizo algo que a poca gente se le ocurrió. Midió la cantidad de tiempo que llevaba su asistencia. A ese momento, a esa altura de la vida, tenía 17 años y había medido 5.000 días enteros de 24 horas que llevaba entre la preparación de su medicación, las consultas médicas, el tiempo que demoraba, etcétera, etcétera. Planteó el problema a nivel en Estados Unidos, donde él está, y esto tuvo trascendencia, y se buscaron, y hoy ustedes van a ver que muchas de las plataformas, etcétera, están centrados en diabéticos por el trabajo que él con 17 años hizo, y se buscaron formas de que los diabéticos no pierdan tanto tiempo en acceder al tratamiento, o sea, mostrando cómo los pacientes con otra mirada y de otro ángulo pueden hacer aportes que realmente cambien la percepción que tenemos de los médicos de la enfermedad. Creo que ese es un tema bien interesante, y eso va a formar parte del nuevo contrato social, que es lo que tenemos que tener, un nuevo contrato social hacia la sociedad en el cual revalorice algunos aspectos, porque como bien insiste Álvaro Díaz, en general, así como vamos mal y vamos a perder todos, de un lado y de otro. Horacio acá insistía en algunas cosas bien interesantes, y Jorge también, que es él citaba el hecho de que si te llaman por teléfono, y mostraba cómo cobran los grandes estudios jurídicos, cobraban el tiempo de la atención.
es hoy, y Jorge decía, la medicina no es un bien de mercado, algo que Daniel Callahan nos ha enseñado profundamente y que hoy tiene un grupo de continuadores. Que haya una economía de mercado, yo no me opongo. A que compramos los bienes transables a través del mercado, no me opongo. Creo que la mejor manera de comprar un traje es ir al mercado y no acabar todos vestidos iguales como en algún momento dado a Mao se le había ocurrido. Digamos, lo que no podemos tener es que el mercado nos gobierne, ¿no? O sea, y eso implica, como dice Michael Sandel, ponerle límites morales a los mercados. Y dentro de esos límites morales a los mercados hay que aceptar que la medicina y la prestación asistencial no es un bien de mercado, porque todo aquello que no es transable, cuando pasa a depender del mercado, realmente acaba con uno de los dos problemas, que es la corrupción de la prestación. Y es así, yo sé que el término corrupción en español es muy duro, digamos, pero es realmente lo que acaba pasando cuando los no transables se transforman en bienes de mercado. Creo que Sandel, que es un filósofo de la ética, lo desarrolla bien el concepto vinculado a eso. Y justamente uno de los ejemplos que pone es lo que se llama hoy en Estados Unidos concierge medicine, que es que tú pagas al principio de año una cantidad que oscila de acuerdo al médico, pero que puede llegar a ser $25,000 y tenés la posibilidad de atenderte más rápido y que te atiendan por teléfono. ¿Dónde está el mal de esto realmente? Es que esa ventaja que se le da a unos se le está restringiendo a otros. Y a eso se está accediendo por poder económico y no por la gravedad de la prestación o de la enfermedad que él tiene. Digamos, si nosotros no empezamos a poner todos estos elementos sobre la mesa en la discusión, no vamos a llegar a hacer un diagnóstico de lo que nos está pasando como grupos de médicos y de pacientes. Creo que se trató muy bien el tema de Internet, que es uno de los temas que los médicos tenemos que abordar. Hay un trabajo de Zulma Ortiz, una colega muy buena gente argentina, que muestra que el 52% de las páginas de Internet tienen errores sustanciales. ¿Tá? Y que la gente, ¿cómo es la manera de mejorar eso? La Mayo Clinic lo demostró, pasa por mensaje de texto a los pacientes después de la consulta qué páginas deben consultar, las que ellos recomiendan. Creo que es algo de lo que tendríamos que iniciar un camino vinculado a eso. Y por último voy a decir algo que no quiero que nadie lo tome a mal, lo digo en el mejor de los sentidos. En el año 2002 hubo una reunión de dos industrias farmacéuticas de las más poderosas de Europa y decidieron en ese momento una estrategia, dos estrategias en realidad. Una, judicializar las prestaciones médicas, los fármacos, fundamentalmente. Hacer que cuando los médicos no prescribían los fármacos que ellos consideraban que tenían que imponer en el mercado, judicializaban las decisiones. Eso fundamentalmente a partir de los bioequivalentes. Y la segunda, fomentar las asociaciones de usuarios por enfermedades, a las cuales iban a financiar. El British Medical Journal publica periódicamente el tipo de medalla que dan las asociaciones de usuarios a las industrias farmacéuticas, dividiéndola en platino, más de 25.000 libras, oro, entre 15 y 25.000 libras, bronce, 5.000 libras. Entonces, nosotros sabemos de fuentes adecuadas de que, por ejemplo, hay alguna industria farmacéutica que acá alguna demanda contra el fondo está pagando a los estudios jurídicos que llevan adelante esa demanda. Nosotros creemos que en las declaraciones de conflicto de interés es algo que no solo le importa a los médicos y que los médicos tenemos que empezar a hacer, sino que también debiera ser un elemento más general. Por ejemplo, que las asociaciones de usuarios tendrían que hacer declaración de conflicto de interés y reconocer si reciben algún emolumento de parte de la industria farmacéutica y que los jueces tendrían que pedir esas cosas antes de la toma de decisión.
Y esto solamente quiero divulgarlo porque esto se ha sabido a través de una de esas dos compañías. Al poco tiempo echó un gerente y el gerente publicó un libro que está en francés en el cual muestra algunas estrategias que se ha seguido y que creo que acá a veces no las tenemos del todo presentes. Perdón por la extensión. Bueno, estoy muy contento de haber estado en esta reunión porque realmente creo que fue muy enriquecedora. Primero quiero referirme a la participación. Primero decir que paciente, porque por ahí en muchos lados se dice paciente, piensa que viene de paciencia, paciente viene de padecer. Digo porque a veces en algunos ambientes pasa eso. La otra cosa que creo que es muy importante es trabajar en conjunto. Nosotros en la ciudad de Salto, en la cual yo pertenezco, el año pasado, luego de las jornadas de seguridad del paciente, trabajamos juntos. Se hizo un instructivo para la persona que ingresaba a un instituto de internación, ya sea privados o públicos, así para toda la ciudad, para que el paciente y la familia colaboraran en la seguridad. Es decir, que antiguamente nadie le preguntaba, ¿y ese remedio que me va a dar para qué es? Hoy le pedimos para la seguridad de todos, tanto de los médicos como de los seguridad para hacer una buena praxis como de los pacientes, que cuando están internados pregunten qué medicamento, para qué sirve y además si a veces puede haber un error si le cambiaron el medicamento que le estaban dando siempre. Y un instructivo de dos maneras. Primero, para que el funcionario de la salud y los médicos no se sintieran mal cuando el paciente le preguntara. Y le dimos al paciente ese instructivo para que, en pos de la buena seguridad. Y nos fue muy útil, sobre todo lo utilizamos en el área de internación y en el área del medicamento, que son áreas que a veces por error pueden acontecer, no mala praxis, porque no es mala praxis, sino error ese que le pasa al humano por ser humano. Eso quería decir que, por lo tanto, me parece que tenemos que trabajar en conjunto. Los que trabajamos en la salud con los que utilizan el sistema. Es sumamente importante, por la calidad y por la seguridad. La otra cosa que quería manifestar, un poco, me gustó mucho la presentación, Horacio, nunca te había visto hablar, pero realmente capaz que cuando una persona habla algo que uno piensa igual, se ve reconfortado. Pero en realidad, no hace muchos días leí un artículo con respecto a la guía de práctica clínica, de un barcelonés que está muy bueno, y justamente decía que muchas veces los que generan las prácticas de guía clínica no son tan buenos como parecen. Entonces él decía de la glicemia, yo igual que vos, empecé con 1,20, ahora está en 1, la presión alta empezamos en 15, ahora está en 13. Y claro, cada vez que baja un ítem, en ese momento se generan millones de enfermos en el mundo, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta. Y estaba muy bueno un poco la crítica a la práctica a la guía de práctica clínica. Sin embargo, yo creo que son buenas para seguir, pero con todo hay que ser siempre crítico en lo que uno está viendo. Y ni que hablar con lo que también manifestaste, que hoy se sabe, por ejemplo, cánceres de próstata, y ahora con el tema de los ecógrafos y la salida de los nódulos tiroideos, los cánceres de tiroides, se está viendo que estamos operando muchísimos cánceres que no serían necesarios operar si no se hubieran realizado estudios que aparentemente son buenos cuando en realidad no es así. Así que eran dos cosas que quería manifestar al respecto. Y la otra cosa que creo que es muy importante es la cultura de la utilización de los servicios de los pacientes. La cultura de la utilización de los servicios es diferente en cada lugar. Y justamente tuve una hija mía que tuvo su primera hija viviendo en España, en un pueblo de España, y la cultura asistencial que tiene es totalmente diferente a la otra hija mía que vivió acá y que tuvo sus niños chicos en Uruguay. Digo que hay muchas cosas para trabajar. Esto no es la convención médica que hoy termina el 7 y 8 de junio, sino que esto recién es el comienzo de toda una serie de cosas que hay que hacer para ir mejorando permanentemente la atención médica.
No, solamente una aclaración en lo que se refería el doctor respecto al el involucramiento que hay de los laboratorios con las asociaciones de pacientes. Eso es real, estoy de acuerdo con la ética que debe existir, no solo de la asociación de pacientes, sino también de los propios laboratorios entre sí y demás. Pero una aclaración también que escapa un poco a lo que veníamos hablando hoy, que hoy hablamos de algo muy chico, de la empatía, de la relación médico-paciente, y es que el año pasado, y esto lo digo por deformación profesional, yo soy escribano y trabajo además en la Universidad de la República, en la Facultad de Derecho, es que el año pasado hubo récord de acciones de amparo en nuestro país, y por lo menos el 80% fueron asesorados por el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Es decir, sin ningún tipo de involucramiento, digamos, que tenga que ver con temas económicos detrás. Entonces, en la facultad siempre, creo que ya en el primer año nos enseñan que el derecho va atrás de los hechos, el derecho va atrás de la realidad, y creo que hay una realidad hoy en Uruguay que debemos atender independientemente de esos, digamos, esas metidas de manos que hay por parte de laboratorios que hacen su negocio, que los conocemos, pero acá haciendo un paralelismo es como quién pone dinero para que el equipo vaya para adelante, ¿no? El equipo siempre tiene que ir para adelante, independientemente de quién ponga el dinero. Entonces, yo como paciente aplaudo lo que tú decís de que tiene que haber ética, pero también aplaudo de que todos pateemos para el mismo lado, los médicos, los pacientes y los laboratorios se quieren sumar porque les sirve, que se sumen, pero acá creo que hay que trabajar en conjunto para que todos los pacientes podamos acceder a los medicamentos y a los tratamientos de alto costo, que es todo un tema en Uruguay, que escapa a lo que estamos hablando hoy, pero que también lo quería resaltar. Muchas gracias. Arios, creo que sobre el concepto de calidad de atención de salud, digamos, me pareció genial lo que planteó el doctor Kian. Digo, podemos profundizar y entrar técnicamente los componentes que tiene la calidad de la atención. Y también es bueno y es necesario. Pero digo, el concepto ese de que es lo que a nosotros nos gustaría recibir y en el cual participar es muy simple y todos lo entendemos claramente de una. Otra cosa que quería decir es que los médicos estamos formados para trabajar, para curar la enfermedad o atenuarla, y poco entendemos sobre el impacto que tiene la enfermedad en la deficiencia y en la discapacidad. Es una cuestión en la formación, y nosotros que trabajamos hace mucho tiempo en la rehabilitación, creemos que debe formar parte de la calidad de la atención como un componente más, como existe la prevención, diagnóstico, tratamiento precoz, la rehabilitación es muy importante. A veces se confunde rehabilitación con la parte social, con la ayuda, la asistencia. Pero la rehabilitación, hay pacientes que deben entrar en un programa de rehabilitación y que se van a beneficiar. Hay otros que no son pasibles de rehabilitar y que deben ser cuidados, y para eso debe haber un sistema de cuidados, y creo que eso va más allá de tolerías políticas. O sea, el sistema de cuidados es dar la asistencia a la persona que tiene una discapacidad que no se puede valer por sí mismo, la que necesite. Eso a la sociedad se lo tiene que dar en algún momento, es un problema de costos, etcétera. Pero quiero dejarlo apuntado, que un sistema de cuidados es necesario y está muy sobrepuesto al sistema de salud. Y por último, termino diciendo que en la formación nuestra médica, yo creo que el problema del paciente con deficiencia, discapacidad, es fundamental que el médico de familia maneje, que está en la primera línea, maneje bien esos conceptos. Es la primera línea para implementar medidas que, si no se toman en tiempo y forma, no van a ir agregando más discapacidad. Nada más. Cerramos
Gracias a todos.